Si me permites, te quiero hacer 4 preguntas rápidas de respuestas muy rápidas sobre qué es lo que vas a ver o lo que esperas ver en el Mundial, ¿te parece? Dale, perfecto. ¿Cuál crees que va a ser la selección sorpresa de este Mundial? Yo creo que sorpresiva puede ser Austria. Oh, wow. ¿Cuál va a ser la selección que van a sacar de forma sorpresiva, con la que va a fracasar en las primeras etapas? Mi impresión es que vamos a tener la sorpresa en 16avos de final. No sé Mm, cuál, pero alguna selección va a caer ahí. ¿A cuál jugador le tenemos que poner atención? Bueno, increíble. A mí hay uno que me gusta mucho, que es Akram Afif, el jugador el 11, no es el 10, lleva la 11 de Qatar. El problema es que lo acompaña el resto. Pero Y por último, ¿quién va a ganar el Mundial? no, lo vamos a ganar nosotros. Lamento decírselo a todo el mundo. No, yo creo... No, hay que tener fe, hay que tener fe. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta del fútbol y la política en el Mundial. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 12 de junio. Eduardo Galeano, este gran cronista uruguayo, creía que el fútbol se parecía a Dios porque tenía muchos creyentes y era despreciado por los intelectuales. También que el espectáculo del fútbol se había organizado para sacar plata y para impedir que se jugara al fútbol. Y esos dos mundos los comenzamos a vivir en este mundial. La ilusión de ganar partidos se confronta con tiquetes carísimos, las restricciones para entrar a Estados Unidos, los excesos de poder, los vetos a selecciones, deportaciones a deportistas, violaciones de derechos humanos y un largo etcétera. Hoy hablamos de cómo chocan los mundos del espectáculo futbolero y de la política del espectáculo con Nahuel Lanzón. Él es periodista deportivo especializado en fútbol africano y asiático y es creador de alterfutbol.com, un portal que se especializa en el fútbol internacional en serio. Un placer que pases por acá. No, Tatiana, gracias a vos y bueno, un placer estar con ustedes. Cuéntame cómo has sentido el ambiente en tu círculo de amigos, de colegas durante esta semana hasta ahora que ya arranca el Mundial. Sí hay una sensación que me parece que tiene que ver con cierta calma comparado a lo que fue Qatar, porque obviamente está el hecho de haber ya conquistado la Copa del Mundo, entonces me parece que hay un relajo, pero me parece que con el correr de los días y los partidos, sobre todo después del debut, ya la cuestión ya va a estar 100% enfocada en el Mundial y de a poquito se va a empezar a sentir ese ambiente. Qué envidia, aquí estamos en plenas elecciones presidenciales, pero el Mundial ayuda a pasar un poquito. ¿Sientes que en medio de todo se ha empañado este ambiente mundialista con todo lo que ha sucedido alrededor de la organización del Mundial de Fútbol, los tiquetes que son carísimos, la restricción de la entrada de Estados Unidos de Omar Hartan, que es el mejor árbitro de África, la guerra con Irán, las restricciones a la selección iraní, como toda la política alrededor? Y, a ver, me parece que por un lado era inevitable que todas esas cuestiones de alguna manera salgan a luz porque a ver, siempre el mundial es político, todo mundial es político, pero un mundial en Estados Unidos y con la partidización que tuvo la FIFA, e Infantino, mejor dicho, en alinearse tan fuertemente al lado de Trump, iba a tener necesariamente esta previa tan politizada que es la que estamos viendo ahora. Yo no sé si eso empaña o no, lo veremos sobre todo en el transcurso del Mundial. Sí siento que va a haber algunos partidos que van a ser clave para ver cómo se desarrolla después el Mundial en ese mismo. Estoy pensando sobre todo en los partidos de Irán. Creo que la FIFA tiene como meta que no pase nada, pero llega un momento que la política y la tensión social que impera en muchas de estas cuestiones lo sobrepasa, así que lo iremos viendo a lo largo de los partidos. Y en la última rueda de prensa que dio Gianni Infantino antes del inicio del Mundial, pues varios periodistas le estaban preguntando si había perdido el control del Mundial, pero por ejemplo, en Rusia y en Qatar también hubo denuncias y quejas por violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué se siente ahora diferente? ¿Porque es Donald Trump? ¿Porque es este gobierno de Donald Trump? Y yo también creo que primero hay una cuestión que es que
hay una complicidad que en los otros mundiales de Qatar y de Rusia no estuvo presente esa complicidad. Quizás con buena razón, porque obviamente había cuestiones que remarcar y que criticar de esos mundiales, que hay selecciones o quizás ciertos actores que ante situaciones similares o del mismo calibre acá no se hacen por una cuestión obviamente de alineamiento político. Y yo creo que hay una diferencia clave en lo que está pasando en este mundial con lo que pasó en Qatar y en Rusia, que es que tanto Rusia como Qatar, y como pasa siempre, se adaptaron a tener el mundial. Es decir, hicieron todo lo posible porque lo veían como algo geopolíticamente relevante, que el mundial transcurra como lo más normal posible para dar una cierta imagen al mundo. Hoy Infantino dijo que la FIFA no está por encima de las leyes nacionales, pero si hay algo que ha hecho la FIFA en todo momento con los mundiales, recuerdo por ejemplo Brasil, pero también en Qatar, Exacto. mucho en Qatar por ejemplo, es cambiar las leyes de los países para que se haga el mundial. Entonces yo creo que la medida de éxito va a ser esa, que terminemos simplemente hablando de los partidos, hablando de quién llegó lejos, quién fracasó, a quién le fue bien, a quién le fue mal, y que no hablemos de todo lo demás. Si cuando termina el mundial estamos en ese tono, me parece que van a poder decir que fue un éxito. Sí, además que ahora que mencionas lo de Irán, se nota también evidente, es tal vez porque es también muy evidente que hay como condiciones para todas las selecciones, excepto para esta, o condiciones muy restringidas. O sea, tienes que jugar en Estados Unidos, entras y te me vas el mismo día. No puedes entrar completamente al país. Digamos, como que hay una disonancia entre las condiciones que le pones a un país como Colombia, como Curazao, que por primera vez entró a un mundial, que Irán, que digamos, se ganó su lugar más que como Estados Unidos. Estados Unidos solamente es el anfitrión, Irán se ganó su cupo. La selección representa a un país, no representa a un gobierno determinado. Y vale lo mismo para Irán que para Estados Unidos con Donald Trump. Yo sé que en Colombia hubo algún tipo de discusión en estas semanas electorales con ese tema. Así que me parece que a veces se termina repito, también para mí tiene mucho que ver con esta época que vivimos de tanta polarización, se termina perdiendo de vista algunas cuestiones básicas, que es que la selección de Irán representa al pueblo iraní, no representa al gobierno iraní que está en guerra ahora con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, las condiciones a las que está sometiendo Estados Unidos a la selección de Irán son atípicas, también hay que decirlo. Irán no tiene muchas ganas de estar mucho tiempo en Estados Unidos tampoco, con lo cual ahí hay una selección que está jugando con otras reglas que el resto. Quizás como es Irán, y quizás no es una selección muy fuerte a nivel futbolístico, es fuerte a nivel asiático, y quizás como es una selección que a muchos quizás el país le cae mal por esta polarización, lo dejan pasar, pero yo creo que si le hubiese pasado lo mismo, supongamos en Qatar, a Estados Unidos o a otro país, y bueno, la crítica sería muy fuerte. En ese sentido, sí creo que hay una doble vara muy, muy grande. Y que, repito, se pierde muchas veces de vista esto, que es que la selección representa al país, no representa al gobierno eventual de ese país. Finalmente, y tú dices que lo que puede salir bien es que hablemos de fútbol, digamos que durante las siguientes 6 semanas hablemos de fútbol, y te quería preguntar por eso, porque a pesar de los ruidos que ha habido en los últimos 2 mundiales, como bien dices, y sí siento que la próxima semana, pues digamos, ustedes ya van a estar hablando del debut de Argentina, nosotras acá en Colombia vamos a estar pendientes de nuestro debut contra Uzbekistán, y todo puede pasar a estas vacaciones mentales. ¿Por qué lees que funciona esto en torno al poder de fútbol sobre las personas, sobre millones y millones de personas? Y me parece que hay una cuestión con el fútbol que de alguna manera se convirtió en un hecho que excede lo deportivo, y sobre todo con los mundiales. Hay un sentimiento, mejor dicho, un sentimiento de identificación con el fútbol que ha logrado un nivel de penetración cultural que excede cualquier deporte, cualquier evento deportivo que uno quiera ver, y que allí donde hay banderas, aparte, donde hay representación, termina volviéndose un terreno político, un terreno social, y también un terreno donde lo que nos termina pasando a los futboleros es que sentimos que estamos jugando algo nosotros ahí también, porque si no, la verdad que no
no nos importaría el mundial, no nos importaría tanto el fútbol en nuestros países, porque yo sé que en Colombia viven tanto el fútbol como lo vivimos acá en Argentina. Pero es un vínculo político también, porque si uno ve, por ejemplo, otras selecciones, hablo de las que quizás son menos conocidas y que llegan al mundial, es todo un hecho simbólico. Total. Y que todos ven que es importante. Por algo, todos los países quieren tener el mundial. Por algo, todos los países quieren ver cómo llevan su selección al mundial, cómo la mejoran. Los que no tienen quizás talento o lo nacionalizan o buscan la diáspora o hacen como Uzbekistán, que va a jugar con Colombia, de invertir $500 millones en infraestructura en el país, en entrenadores, en detección de talento para lograr de alguna manera mejorar el equipo y llegar al mundial. Y todo eso no podría suceder si todos los actores no viesen que hay algo más que un simple torneo de fútbol de selecciones. Perfecto. Un placer, en verdad. Qué delicia hablar contigo. Muchísimas gracias, Nahuel, por pasar por acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Y arranca el día con esta movida. La operación de la marca de licores del candidato Abelardo de las Priella registró pérdidas de 503 millones de pesos a cierre del 31 de diciembre de 2025, según los balances publicados por la propia empresa. Según sus propios reportes contables, acumula pérdidas por 3.884 millones de pesos desde que fue fundada a finales de 2020 y también cerró operaciones en Estados Unidos. Estos datos son importantes porque buena parte de la narrativa del candidato está basada en que es un empresario exitoso. Lea la investigación en lasillavacía.com. Y faltan 9 días para la segunda vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el martes. ¡Feliz Puente Mundialista! En campaña electoral la desinformación se multiplica. Aprenda a no comer cuento con el curso ABC de la democracia diseñado por La Silla Vacía para poder identificar contenidos falsos y comprender cómo funcionan las elecciones y la democracia en Colombia. La experiencia es completamente por WhatsApp, con videos cortos que le explican temas como qué pasa con su voto una vez lo deposita en la urna, cómo hacer que su voto sea válido, qué hace el presidente, qué hace el Congreso o consejos para detectar mentiras. Todo en 90 minutos y a su ritmo. Decida con criterio en estas elecciones. Compre el curso en lasillavacía.com o escríbanos al correo cursos@lasillavacía.com para más información sobre un plan para grupos.